¿Cómo dejar que el Espíritu Santo guíe tus pasos y rendirte completamente a Jesús? Dices que confías en Dios, pero ¿por qué sigues aferrándote tan fuertemente? Oras por su voluntad, pero dudas en soltar el control. Pides dirección, pero cuando el Espíritu Santo guía, resistes. ¿Por qué es tan difícil rendirse completamente a Jesús? Esta es la batalla que enfrenta todo creyente. La lucha entre el control y la rendición, entre confiar completamente en Dios o intentar resolver las cosas por tu propia cuenta. La verdad es que no puedes ser completamente guiado por el Espíritu Santo si todavía te aferras al control. Dios no pide una rendición parcial, Él pide todo de ti. Si no te rindes completamente, siempre vivirás por debajo de tu verdadero llamado. Experimentarás momentos de fe, pero no una vida de fe. Sentirás la presencia de Dios, pero nunca caminarás en su poder. Siempre te preguntarás por qué sus promesas parecen lejanas, por qué su voz parece poco clara, por qué tu corazón nunca se siente completamente en paz. Pero aquí está la verdad. El momento en que te rindes completamente es el momento en que todo cambia. Cuando dejas de luchar con Dios, cuando finalmente depones tus miedos, tus dudas y tus propios planes, es entonces cuando entras en una vida verdaderamente guiada por el Espíritu Santo. Al final de este mensaje, sabrás exactamente cómo caminar en la guía del Espíritu Santo sin miedo ni vacilación. Comprenderás por qué rendirse no es perder el control, sino entrar en un propósito mayor. Descubrirás cómo dejar de resistir, cómo reconocer su voz y cómo ceder completamente a la dirección del Espíritu Santo. Pero primero, necesitas entender por qué tantas personas nunca experimentan la verdadera rendición a Dios. ¿Por qué la mayoría de las personas lucha para rendirse al Espíritu Santo? La rendición no es natural para el corazón humano. Desde el momento en que nacemos, se nos enseña a luchar por el control, a depender de nuestra propia fuerza, a tomar nuestras propias decisiones. El mundo nos dice que rendirse significa debilidad, que ceder el control es una tontería, que siempre debemos tener un plan. Pero el reino de Dios funciona de manera diferente. La verdadera fortaleza se encuentra en la rendición. La verdadera sabiduría es confiar en Dios por encima de tu propio entendimiento. El verdadero poder llega cuando sueltas el control y permites que el Espíritu Santo te guíe. ¿Por qué entonces tantas personas luchan para rendirse? Una razón es el miedo a perder el control. En el fondo, las personas no confían en que si sueltan su control, Dios cuidará de ellas. Temen que rendirse signifique perder sus sueños, su comodidad, su seguridad. Pero en realidad, aferrarse al control es lo que lleva a la ansiedad, la preocupación y la frustración. Cuanto más intentas controlar, más te das cuenta de que no tienes el control. Otra razón es el miedo a lo desconocido. El corazón humano anhela la certeza. Las personas quieren conocer cada paso antes de darlo. Pero el Espíritu Santo no funciona así. Guía un paso a la vez. Y solo puedes avanzar cuando obedeces su voz en fe. Si exiges ver el panorama completo antes de obedecer, nunca experimentarás la plenitud de la guía de Dios. Muchas personas también luchan con el miedo al fracaso. Piensan, ¿qué pasa si me rindo y las cosas no funcionan? ¿Y si tomo la decisión equivocada? Pero rendirse a Dios nunca es fracasar. El fracaso es intentar vivir la vida sin Él. Pedro caminó sobre el agua cuando confió en Jesús, pero en el momento en que se enfocó en la tormenta, se hundió. Su fe lo llevó a salir, pero su miedo lo hizo caer. Esto es lo que ocurre cuando confiamos en Dios por un momento, pero luego retomamos el control cuando las cosas parecen inciertas. También existe la lucha con la confianza. Algunos han sido heridos en el pasado por personas, por experiencias, por decepciones. Y sin darse cuenta, proyectan esa desconfianza sobre Dios. Asumen que los defraudará de la misma manera que otros lo hicieron.
Pero Dios no es como las personas. Él es fiel, nunca falla, y sus planes siempre son buenos. Rendirse a Él no es un riesgo, es la decisión más segura que jamás podrías tomar. Y luego está la comodidad de la autosuficiencia. Algunas personas resisten la rendición porque creen que pueden resolver las cosas por sí mismas. Dependen de su lógica, sus habilidades, su experiencia. Pero la Biblia dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tu sabiduría es limitada, la sabiduría de Dios es eterna. Puedes depender de ti mismo y vivir con estrés, o puedes confiar en Dios y vivir en paz sobrenatural. Lo que estás tratando de controlar es en realidad lo que te está controlando. Las cosas que te niegas a entregar son precisamente las que tienen poder sobre ti. Pero cuando finalmente sueltes, cuando elijas confiar, cuando dejes de resistir, es entonces cuando comienza la verdadera libertad. Las formas sutiles en que resistimos al Espíritu Santo sin darnos cuenta. El Espíritu Santo siempre está hablando, siempre está guiando, dirigiendo, llamándote a una relación más profunda con Jesús. Pero la razón por la que muchas personas no sienten su dirección no es porque Él esté en silencio, es porque lo están resistiendo sin saberlo. La resistencia no siempre se parece a la rebelión abierta. No es solo decirle no a Dios. A veces la resistencia es mucho más sutil, mucho más engañosa. Se esconde en excusas, en demoras, en distracciones, en racionalizaciones. Muchas personas piensan que están esperando a Dios, cuando en realidad es Dios quien ha estado esperándolas. Una de las formas más comunes en que las personas resisten al Espíritu Santo es ignorando sus suaves impulsos. Él susurra, pero lo descartan como si fuera solo un pensamiento. Él convence, pero lo razonan para alejarlo. Él los impulsa a actuar, pero dudan. Esperan que Dios hable con una voz audible, con una señal dramática, con algo innegable, cuando en realidad Él a menudo habla en quietud, en la suave convicción del corazón. Otra forma en que las personas lo resisten es a través de la obediencia retrasada. Cuando Dios habla, la obediencia debe ser inmediata. Pero en cambio, muchos dudan. Esperan confirmación tras confirmación, buscando señales en lugar de simplemente obedecer la primera vez que Él habló. Pero la obediencia retrasada es desobediencia. Cuando el Espíritu Santo te dice que ores, que perdones, que sueltes algo, que des un paso de fe y lo pospones, lo estás resistiendo sin darte cuenta. Las personas también resisten al Espíritu Santo al intentar negociar con Él. En lugar de rendirse completamente, intentan comprometerse. Dicen: Dios, confiaré en ti, pero solo si lo haces a mi manera. O obedeceré, pero déjame manejar esta parte por mi cuenta. Quieren la bendición de Dios sin renunciar completamente a su control. Pero el Espíritu Santo no opera con rendiciones parciales. O cedes completamente o vives en un estado constante de tensión espiritual. Las distracciones son otra forma sutil de resistencia. El Espíritu Santo está llamando a las personas a una oración más profunda, a una mayor intimidad con Jesús, a su presencia. Pero en cambio, llenan su tiempo con otras cosas. El enemigo no necesita destruirte para hacerte ineficaz, solo necesita mantenerte distraído. Mientras tu mente esté demasiado ocupada para escuchar, mientras tu corazón esté demasiado ocupado para responder, continuarás resistiendo sin darte cuenta. Y luego está la mayor resistencia de todas: aferrarse a algo que Dios ya te dijo que soltaras. El joven rico quería la vida eterna, pero no estaba dispuesto a soltar lo que más valoraba. Pensó que podía tener tanto la voluntad de Dios como la suya propia. Pero Jesús le dijo que eligiera, y se fue triste porque no quería rendirse. Muchos creyentes viven en esta misma lucha. Aman a Dios, pero todavía se aferran al control.
todavía se niegan a soltar algo que Él ya les dijo que entregaran. Cuando dudas, cuando demoras, cuando ignoras su voz, lo estás resistiendo. Y cada vez que resistes, tu corazón se vuelve un poco menos sensible a su voz. Cuanto más resistes, más difícil se vuelve reconocer cuándo Él te está guiando. La voz que obedeces es la voz que se vuelve más fuerte en tu vida. Si sigues resistiendo, eventualmente la voz del Espíritu Santo parecerá distante. No porque haya dejado de hablar, sino porque tú has dejado de escuchar. Pero no tiene que ser así. Puedes aprender a reconocer cuándo el Espíritu Santo te está guiando. Puedes sintonizarte tanto con Él que su dirección se vuelva clara, innegable y poderosa en tu vida. ¿Cómo reconocer cuándo el Espíritu Santo te está guiando? El Espíritu Santo no guía con confusión. No es un Dios de desorden o incertidumbre. Cuando Él habla, hay claridad, paz y convicción. Pero demasiadas personas luchan para reconocer su voz, no porque Él esté en silencio, sino porque no están familiarizadas con las formas en que habla. Si no reconoces su guía, siempre dudarás de tus decisiones. Siempre te preguntarás si era Él. Siempre vacilarás en lugar de avanzar en fe. El Espíritu Santo a menudo guía a través de una convicción profunda e inquebrantable. No es solo una idea o un pensamiento pasajero. Es algo que se asienta en tu espíritu, algo que no desaparece. Es un impulso divino que te llama a moverte, a actuar, a dar un paso de fe. Una de las señales más claras de su guía es la paz sobrenatural. Cuando Dios te está dirigiendo, incluso si la situación es incierta, incluso si no conoces todos los detalles, hay una paz inexplicable en tu espíritu. Esta paz no es la ausencia de desafíos, sino la presencia de la confianza de que Dios tiene el control. Si estás luchando con confusión, miedo o constante indecisión, puede ser una señal de que estás intentando imponer tu propia voluntad en lugar de seguir la suya. El Espíritu Santo también guía a través de la confirmación. Cuando Él está hablando, a menudo confirmará su mensaje a través de las Escrituras, a través de consejo piadoso o a través de circunstancias que se alinean con lo que ya ha puesto en tu corazón. Él no es el autor de la duda. Otra forma en que guía es a través de puertas abiertas o cerradas. Cuando te rindes al Espíritu Santo, notarás que las oportunidades se alinean sin esfuerzo o que las puertas se cierran de maneras inesperadas. La guía de Dios no se trata de forzarte a atravesar cada obstáculo, sino de caminar por las puertas que Él ha preparado para ti. El Espíritu Santo también habla a través de un profundo sentido de urgencia. Hay momentos en que sientes un impulso abrumador de hacer algo, ya sea orar por alguien, comunicarte con alguien, entrar en un nuevo llamado. Esa urgencia es a menudo la forma en que Dios te saca de la vacilación hacia la obediencia. No necesitas una voz fuerte del cielo para reconocer la guía del Espíritu Santo. Solo necesitas ser sensible, escuchar, obedecer en el momento en que Él habla. La barrera número 1 que impide que las personas se rindan. Hay una cosa que impide que más personas se rindan completamente a Dios más que cualquier otra. No es el pecado, no es el miedo, no es la duda, es la autosuficiencia. En el fondo, muchos creen que pueden manejar la vida por sí mismos. Confían en Dios en teoría, pero en la práctica dependen de su propia sabiduría, sus propios planes, su propia fuerza. Oran, pero retoman el control en el momento en que las cosas no van como esperaban. Le piden a Dios que los guíe, pero solo si se alinea con sus deseos. La autosuficiencia es peligrosa porque da la ilusión de control. Te convence de que mientras trabajes lo suficientemente duro, planifiques con suficiente cuidado y evites el fracaso, puedes manejar tu vida sin rendirte completamente. Pero esto es una mentira. Nunca fuiste creado para vivir independientemente de Dios. Nunca fuiste pensado para cargar el peso de tu propio destino. El rey Saúl es un ejemplo perfecto de lo que sucede cuando la autosuficiencia reemplaza a la rendición. Fue llamado por Dios, ungido para liderar,
posicionado para la grandeza. Pero en lugar de esperar el tiempo de Dios, en lugar de confiar en el plan de Dios, tomó las cosas en sus propias manos. Temió perder el control más de lo que temió desobedecer a Dios, y por eso lo perdió todo. La rendición total requiere soltar tu plan y abrazar el plan de Dios. Pero eso significa que debes estar dispuesto a deponer tu derecho a entender todo. Debes confiar en que el camino de Dios es mejor, incluso cuando no ves cómo. Debes estar dispuesto a dar un paso aunque el camino no esté claro. Debes creer que la sabiduría de Dios es mayor que tu capacidad para resolver las cosas. ¿Cómo el Espíritu Santo transforma tu vida cuando te rindes completamente? Todo cambia en el momento en que dejas de luchar por el control y te rindes completamente al Espíritu Santo. Lo que antes te costaba esfuerzo se vuelve sin esfuerzo. Lo que antes temías ya no tiene poder sobre ti. Lo que antes se sentía como confusión es reemplazado por claridad. La rendición no es la pérdida de la libertad, es la puerta a la verdadera libertad. Cuando te rindes completamente, tu mente se aclara. La batalla constante entre lo que crees que es mejor y lo que Dios te guía a hacer desaparece. Ya no tienes que resolver todo por tu cuenta. El Espíritu Santo trae sabiduría divina, revelando los pasos que necesitas dar en el momento correcto. La rendición también trae una paz sobrenatural, que no depende de tus circunstancias. Puede que no sepas qué viene después, pero sabes quién te está guiando, y eso es suficiente. Cuando te rindes completamente, tus oraciones se vuelven más poderosas. En lugar de orar desde el miedo y la desesperación, oras con confianza, sabiendo que estás alineado con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo también comienza a desarrollar nuevos deseos dentro de ti. Lo que antes te atraía ya no tiene el mismo atractivo. Lo que antes parecía imposible, ahora parece alcanzable. Tus deseos comienzan a alinearse con los deseos de Dios. La rendición también conduce a una aceleración divina. Lo que intentaste lograr con tu propia fuerza y fallaste, de repente comienza a tomar su lugar. Puertas que nunca podrías haber abierto por tu cuenta comienzan a abrirse. Oportunidades, relaciones y avances que antes parecían distantes comienzan a llegarte sin esfuerzo, porque ya no estás luchando, estás caminando en alineación divina. La mayor transformación que ocurre cuando te rindes completamente es que tu identidad se vuelve inquebrantable. Ya no te defines por tu pasado, por tus luchas o por las opiniones de los demás. Entiendes que eres completamente aceptado, completamente amado y completamente empoderado por Dios. Ser guiado por el Espíritu, ¿cómo luce en la vida diaria? Ser guiado por el Espíritu no se trata solo de escuchar la voz de Dios en los grandes momentos. Se trata de caminar en sintonía con Él cada día. Muchas personas creen que rendirse al Espíritu Santo significa esperar una gran revelación, una voz audible clara o un encuentro sobrenatural antes de tomar una decisión. Pero la verdad es que la guía del Espíritu Santo no siempre es dramática. Es a menudo una guía tranquila y constante que moldea tu vida diaria. Ser guiado por el Espíritu significa que ya no dependes de tus emociones, de tu propia sabiduría o de las opiniones de los demás para tomar decisiones. Te apoyas en la voz de Dios por encima de todo lo demás. Jesús mismo demostró lo que significa ser completamente guiado por el Espíritu. Él dijo: "No hago nada por mi propia cuenta, sino solo lo que el Padre me dice". Cada palabra que pronunció, cada paso que dio, cada milagro que realizó, todo se hizo bajo la dirección del Espíritu Santo. Su vida fue un ejemplo perfecto de rendición total, dependencia completa y confianza absoluta en la voluntad del Padre. Ser guiado por el Espíritu significa confiar incluso cuando no tienes todas las respuestas. Habrá momentos en que Dios te pida avanzar sin revelar cada detalle.
puede llamarte a dar un paso de fe cuando nada parece listo, cuando la lógica dice que esperes, cuando las circunstancias parecen inciertas. Pero la guía del Espíritu Santo no se basa en lo que ves, se basa en el conocimiento perfecto de Dios sobre lo que hay por delante. Uno de los aspectos más poderosos de ser guiado por el Espíritu es que tu obediencia te posiciona para encuentros sobrenaturales. Cuando Felipe fue guiado por el Espíritu a acercarse al eunuco etíope, no sabía que este simple acto de obediencia resultaría en la salvación de un hombre que llevaría el Evangelio a toda una nación. La oración más peligrosa que puedes orar: Señor, haz tu voluntad. Existe una oración que lo cambia todo. Una oración que mueve el cielo, sacude al enemigo y transforma completamente tu vida. Pero también es la oración más peligrosa que jamás orarás. Es la oración de rendición total. Cuando dices, Señor, haz tu voluntad, estás renunciando a tu derecho a controlar el resultado. Estás soltando tus planes, tus expectativas, tu cronograma y poniendo todo en manos de Dios. Estás eligiendo la confianza sobre la comodidad, la obediencia sobre la conveniencia y la fe sobre el miedo. Esta oración es peligrosa porque desafía tu carne, te obliga a soltar todo a lo que te has estado aferrando. Significa rendirse no solo a las cosas que estás listo para entregar, sino también a las cosas que en secreto no quieres soltar. Jesús oró esta oración en el momento más crítico de su vida. En el jardín de Getsemaní, mientras enfrentaba la agonía de la cruz, clamó: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese momento de rendición lo cambió todo. Su disposición a ceder a la voluntad del Padre abrió la puerta a la salvación para toda la humanidad. La verdadera rendición siempre conducirá a un propósito mayor del que puedes ver en el momento. Lo que la mayoría de las personas no se dan cuenta es que la rendición no te quita tu libertad, te libera. Cuando dejas de resistir, cuando finalmente sueltas el control, la carga se levanta. El poder de soltar, cuando la rendición se convierte en avance. El momento en que verdaderamente sueltas es el momento en que comienza el avance. La rendición no se trata de perder, se trata de entrar en algo mayor. Pero muchas personas se aferran demasiado a sus propios planes, a sus propias expectativas, y al hacerlo, bloquean el mismo avance por el que han estado orando. Dios no puede llenar manos que todavía están aferradas al control. No puede verter nuevas bendiciones en un corazón que se niega a soltar viejas cargas. El avance llega cuando sueltas lo que nunca estuviste destinado a cargar. Abraham experimentó esto de primera mano. Dios le había prometido un hijo, un futuro, un legado. Pero luego llegó la prueba definitiva. Dios le pidió que pusiera a Isaac en el altar. ¿Podría confiar en Dios lo suficiente como para entregar lo que más amaba? Abraham obedeció, completamente dispuesto a renunciar a lo que había esperado toda su vida. Pero en el momento en que soltó el control, Dios intervino. La prueba nunca fue sobre perder a Isaac. Se trataba de demostrar que la confianza de Abraham estaba en Dios, no en la bendición. Muchas personas piensan que la rendición significa esperar pasivamente, pero la rendición no es inactividad, es un acto de fe. Es decir, Dios, confío en ti tanto que dejaré de luchar y comenzaré a obedecer. Lo que sucede cuando resistes la guía del Espíritu Santo. Cada vez que resistes al Espíritu Santo, retrasas lo que Dios quiere hacer en tu vida. La resistencia no siempre es decirle no a Dios abiertamente. Más a menudo ocurre de pequeñas maneras, a través de la vacilación, la demora, al elegir la comodidad sobre la obediencia.
Jonás aprendió esto de la manera más difícil. Dios le dio una instrucción clara: ve a Nínive. Pero en lugar de obedecer, corrió en dirección opuesta. ¿Y qué encontró? Una tormenta, caos y una situación que lo obligó a rendirse de todas formas. Su resistencia no detuvo el plan de Dios, solo lo retrasó y hizo el proceso más difícil. ¿Cuántas tormentas has enfrentado porque estabas huyendo de lo que Dios te pidió que hicieras? La resistencia conduce al estancamiento espiritual. Cuando Dios habla y lo ignoras, tu corazón se vuelve menos sensible a su voz. Cuanto más resistes, más difícil se vuelve escucharlo. La resistencia también trae luchas innecesarias. Algunas de las batallas que estás librando ahora mismo son batallas que nunca estuviste destinado a enfrentar. Dios estaba tratando de guiarte alrededor de la tormenta, pero tu resistencia te llevó directamente hacia ella. Cuando resistes al Espíritu Santo, pierdes oportunidades divinas. Hay bendiciones, avances y conexiones divinas que Dios ha preparado para ti, pero requieren obediencia. La voluntad de Dios no es automática. Debes elegir caminar en ella. ¿Cómo rendirse completamente sin miedo? El miedo es uno de los mayores obstáculos para la rendición. Muchas personas quieren confiar completamente en Dios, pero en el fondo dudan. ¿Y si me pide que haga algo difícil? ¿Y si tengo que renunciar a algo que amo? ¿Y si su plan no se alinea con el mío? Pero el miedo es un mentiroso. Distorsiona la realidad. Te hace creer que rendirse es arriesgado, cuando en verdad el verdadero riesgo es negarse a rendirse. El lugar más seguro donde estar es en la voluntad de Dios. El lugar más peligroso donde estar es fuera de ella. La clave para rendirse sin miedo es entender quién es Dios realmente. Si crees que Dios es distante, indiferente o impredecible, la rendición siempre se sentirá como una pérdida. Pero cuando realmente conoces su carácter, su bondad, su fidelidad, su amor, te das cuenta de que rendirse no es un sacrificio. Es la mayor bendición en la que jamás podrías entrar. María, la madre de Jesús, entendió esto. Cuando el ángel se le apareció y le dijo que daría a luz al Mesías, todo su futuro quedó en incertidumbre. Podría haber sido rechazada por la sociedad, malentendida, incluso condenada. Pero su respuesta fue simple: hágase en mí conforme a tu palabra. No exigió explicaciones, no pidió un plan paso a paso, se rindió. Y porque lo hizo, el mayor milagro de la historia nació a través de ella. Otra clave para rendirse sin miedo es entender que la obediencia trae paz sobrenatural. Muchas personas creen que la paz proviene de tener control, pero la verdadera paz viene de confiar en aquel que sostiene el universo en sus manos. Cuando te rindes, ya no tienes que cargar el peso de intentar resolver todo. Puedes descansar sabiendo que Dios está dirigiendo cada paso, porque la guía del Espíritu Santo siempre será mejor que la tuya. Tu sabiduría es limitada. No importa cuánta experiencia tengas, cuánto planifiques, cuán bien intentes controlar las cosas, nunca verás el panorama completo. Pero el Espíritu Santo lo ve todo: pasado, presente y futuro. Su guía no está basada en suposiciones, está basada en el conocimiento divino de lo que hay por delante. José tenía un plan para su vida. Soñaba con el éxito, la influencia, el liderazgo. Pero lo que no planeó fue la traición, la esclavitud, el encarcelamiento. Si José hubiera dependido de su propio entendimiento, se habría rendido. Habría luchado contra el proceso. Por el Espíritu Santo lo estaba guiando todo el tiempo. Lo que parecían desvíos eran en realidad preparaciones divinas. Lo que parecían demoras, en realidad lo estaban posicionando para algo mayor. Cuando José finalmente entró en su destino, pudo mirar atrás y decir: lo que fue destinado para el mal, Dios lo usó para el bien. La razón por la que la guía del Espíritu Santo siempre es mejor que la tuya es simple:
Él conoce el futuro. Sabe qué oportunidades llevarán a bendición y cuáles llevarán al desastre. Sabe qué relaciones traerán crecimiento y cuáles traerán dolor. Sabe qué caminos llevarán al propósito y cuáles llevarán al arrepentimiento. La clave para vivir una vida de total dependencia del Espíritu Santo. La rendición no es una decisión que se toma una sola vez, es un camino diario. Muchas personas tienen momentos poderosos con Dios donde le entregan el control, pero días o semanas después se encuentran retomando lo que una vez entregaron. Vivir en total dependencia del Espíritu Santo significa que no solo buscas su guía en las grandes decisiones, sino en cada momento de tu vida. Demasiadas personas solo se vuelven a Dios cuando se sienten perdidas, desesperadas o confundidas. Pero la verdadera dependencia significa que confías en Él antes de que surjan los problemas, antes de que se instale la confusión, antes de que una crisis te lleve a arrodillarte. La iglesia primitiva experimentó avivamiento, milagros y poder sobrenatural porque vivía en completa dependencia del Espíritu Santo. No se movían a menos que Él los guiara. No hablaban a menos que Él les diera palabras. No dependían de su propia fuerza, sus propias estrategias, ni de su propia sabiduría. Vivían en rendición diaria. Y por eso caminaban en poder sobrenatural. Para vivir en dependencia del Espíritu Santo, debes cultivar sensibilidad a su voz. Su guía no siempre es ruidosa. A menudo es un susurro. Si tu vida está llena de ruido, distracciones y ajetreo, perderás lo que Él está diciendo. Por eso el tiempo en su presencia no es opcional, es necesario. El apóstol Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando dejas de depender de tu propia capacidad y te apoyas completamente en el Espíritu Santo, entras en una fuerza que es mucho mayor que cualquier cosa que podrías producir por tu cuenta. Una poderosa oración de rendición para activar la guía del Espíritu Santo. La rendición comienza con una decisión, pero se activa a través de la oración. Una oración de rendición no son solo palabras, es una transacción espiritual. Es el momento en que sueltas tu voluntad e invitas al Espíritu Santo a tomar control completo. Ahora mismo, donde quiera que estés, respira profundo y prepara tu corazón. Ora estas palabras en voz alta, no como un ritual, sino como una declaración de tu completa confianza en Dios. Padre, hoy vengo ante ti con un corazón que está listo para rendirse. He intentado controlar mi propia vida. Me he apoyado en mi propio entendimiento. Me he aferrado a mis planes, pero hoy elijo soltar. Elijo confiar en ti. Elijo ceder completamente a la guía de tu Espíritu Santo. Confieso que ha habido momentos en que he resistido tu voz. He demorado la obediencia. He ignorado tus impulsos. Me he apoyado en mi propia fuerza en lugar de la tuya. Pero hoy me arrepiento. Ya no quiero vivir por mi propia sabiduría. Quiero ser guiado por ti, Espíritu Santo. Te invito a tomar control completo de mi vida. Guíame en cada decisión, en cada paso, en cada momento. Ya no quiero tomar decisiones basadas en el miedo, la duda o el razonamiento humano. Quiero moverme en tu dirección divina. Donde hay vacilación en mi corazón, reemplázala con confianza en ti. Donde hay miedo, llénalo de fe. Donde me he estado aferrando a cosas que me has pedido que suelte, dame la fuerza para soltar. Donde he estado luchando, enséñame a descansar en tu presencia. De este día en adelante, no dependeré de mi propio entendimiento, sino que te reconoceré en todos mis caminos. Caminaré por fe, no por vista. Confiaré en que tu tiempo es perfecto, que tus planes son buenos y que tu sabiduría es mayor que la mía. Señor, entrego mi pasado, mi presente y mi futuro en tus manos.
Depongo mis preocupaciones, mis miedos, mis ambiciones y mis deseos. Que se haga tu voluntad en mi vida, no la mía. Declaro que desde este momento en adelante estoy completamente rendido a ti. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, dirígeme. Espíritu Santo, toma el control. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo caminar en lo sobrenatural cuando confías completamente en el Espíritu Santo? Cuando confías completamente en el Espíritu Santo, tu vida pasa de ser ordinaria a sobrenatural. Los milagros se vuelven normales, los encuentros divinos se vuelven esperados y los avances se convierten en una forma de vida. Caminar en lo sobrenatural no se trata de luchar, se trata de rendirse. La primera clave para caminar en lo sobrenatural es la obediencia sin vacilación. Muchas personas oran por milagros, pero dudan cuando Dios les pide que se muevan. El poder sobrenatural fluye cuando la fe se une a la acción. Cuando Pedro vio a Jesús caminar sobre el agua, tuvo una elección: quedarse en el bote o adentrarse en lo desconocido. En el momento en que dio un paso en obediencia, experimentó lo que era imposible en lo natural. Lo sobrenatural también se activa cuando alineas tus palabras con la verdad de Dios. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Lo que declaras en fe, comenzarás a verlo en realidad. Para caminar en lo sobrenatural, también debes esperar encuentros divinos. Muchas personas viven sus vidas sin darse cuenta de que Dios se está moviendo a su alrededor. Pero cuando confías completamente en el Espíritu Santo, comienzas a ver su mano en cada situación. Ya no llamas coincidencias a las cosas, las reconoces como preparaciones divinas. Otra clave para vivir en lo sobrenatural es caminar en valentía. El miedo es el enemigo de la fe. Pero cuando confías completamente en el Espíritu Santo, el miedo pierde su dominio. Comienzas a orar con autoridad. Comienzas a caminar con confianza. El Espíritu Santo ha estado esperando que te rindas ante Él. Esto nunca se trató de Dios retrasando sus planes para ti. Nunca se trató de Él retener sus bendiciones, su poder o su dirección. El Espíritu Santo ha estado listo desde siempre. La verdadera pregunta es: ¿has estado listo tú para rendirte completamente? Muchas personas esperan una señal, un sentimiento, un momento dramático donde Dios los fuerce hacia su destino. Pero así no es como funciona la rendición. Dios no te obliga a ceder, te invita. Ha estado esperando pacientemente a que finalmente sueltes, a que finalmente confíes, a que finalmente dejes de resistir y entres en todo lo que ha estado preparando para ti. Ahora que te has rendido, ahora que has invitado al Espíritu Santo a tomar control completo, todo cambia. Este no es solo otro momento emocional. Este es el momento en que entras en una nueva forma de vivir. Este es el momento en que las batallas que has estado librando con tus propias fuerzas se ponen en manos de Dios. Este es el momento en que dejas de cargar cargas innecesarias y comienzas a caminar en alineación divina. Lo que sucede después depende de ti. Dios ya ha hablado. Ya ha revelado el próximo paso, ya ha confirmado su guía en tu vida. La pregunta ahora es: ¿caminarás en ello? No más vacilación, no más cuestionamiento, no más resistencia. Te has rendido completamente y ahora es tiempo de caminar en todo lo que el Espíritu Santo ha preparado para ti. Este es el comienzo de algo mayor de lo que puedes imaginar. Entra en ello, camina en ello, vívelo. El Espíritu Santo ha estado esperándote. Ahora es tiempo de moverse.